Bueno, el versículo de hoy, tuvimos dos, pero en particular leímos Efesios 5, del 1 al 4, para terminar de alguna manera esta primera parte de las buenas obras, que habla de dónde vienen las buenas obras, de dónde viene la justicia activa del cristiano. Cuando nosotros hablamos de la justicia salvadora, vamos a decirle así, bueno, pues sabemos que viene del Señor, ¿no? Cuando nosotros somos bautizados, por ejemplo, o cuando escuchamos por primera vez y confesamos nuestro pecado, en cualquiera de estas dos formas, nosotros sabemos, como dice la palabra, que somos revestidos de la justicia de Cristo. Y a lo mejor en este ejemplo de la primera justicia, pues es más obvio que nuestra participación en este caso no nada más es secundaria, sino también pasiva. Eso es en cuanto a la justificación. Entonces la justicia que yo tengo delante del trono de Dios es un regalo. Es un regalo de Dios. Pero ahora, ¿qué sucede entonces con las buenas obras? Ya no estamos hablando de las obras que salvan, porque vemos que ninguna obra salva, sino las buenas obras que el cristiano hace. Y bueno, estas buenas obras, hemos estado diciendo, nacen de un corazón que ha sido transformado por el Evangelio. Y no estamos hablando de una persona que ha sido adoctrinada. Ahorita vamos a ver de la justicia humana. Estamos hablando de la justicia cristiana. ¿Por qué? Porque principalmente esta justicia, estas buenas obras de las que estamos hablando, son el resultado de. Pero fíjense, incluso en este caso, son el resultado de la obra de Dios, no de la inclinación o la voluntad del cristiano. O sea, el cristiano no tiene la iniciativa, el cristiano simplemente responde. Pero vean ahora cómo estamos hablando en diferentes términos. Ahora el cristiano puede responder, ahora el cristiano quiere responder. Y lo logra, de hecho. Y entonces vemos que estas buenas obras, esta voluntad de querer hacer buenas obras, sale o nace, podríamos decirlo de alguna manera, de la gratitud que tenemos hacia nuestro Dios, de la fe que Él continúa obrando en nosotros y también del amor que tenemos a Él. Y para eso precisamente en este tema aparece Efesios 5, 1, 4, que es lo que acabábamos de leer. Efesios 5, 1, 4 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y fíjense cómo la categoría que utiliza aquí San Pablo como fundamento de nuestra imitación de Dios es el amor. Y dice entonces, sed pues imitadores de Dios, pero fíjense, no como obligados, no como siervos, sino como hijos amados. Entonces vemos que las buenas obras a las que nos llama el apóstol San Pablo están fundamentadas en esta, digamos, dignidad que nosotros tenemos como hijos amados. Y dice San Juan 1, bastante relevante con esto, ¿no? Los cuales no son engendrados, ni de carne humana, ni de sangre humana, y mucho menos de la voluntad, sino de Dios. Entonces, fíjense, estamos hablando que las buenas obras que hacemos no nacen tampoco 100% del hombre, sino que nacen de lo que Dios va haciendo ya en el cristiano. Por eso es muy difícil que un cristiano que no participa de la vida de la iglesia, muy difícil que un cristiano que no participa de los medios de gracia, crezca espiritualmente. Y algunos pastores le llaman estancamiento espiritual, porque han pasado años de que son cristianos. Y vaya, no vamos a negar que sean o no cristianos, ese no es el punto. El punto es que pasan años y siguen luchando con las mismas batallas que tenían cuando apenas se convirtieron. Y nos ponemos a pensar entonces cuáles son los problemas de esto. Bueno, no realmente que eso ponga en peligro la salvación de la persona, gracias a Dios no.
Pero pues de ser un cristiano que fue comprado para libertad, para vivir la vida cristiana, pues termina viviendo como cualquier otra persona. Claro, tiene la eternidad garantizada por el favor de Dios, pero su vida sigue siendo completamente igual. Entonces, esta es la importancia de las buenas obras. Dice el versículo 2 de Efesios 5, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y vean aquí cómo nos pone el ejemplo. ¿Por qué? Porque las buenas obras del cristiano, vamos a decirlo, tienen un enfoque y tienen una dirección, que es ser imitadores de Cristo. Como dice San Pablo, y luego si la barra está muy alta, San Pablo dice, bueno, por lo menos imítenme a mí. Porque estas buenas obras, esta vida cristiana que nace de mi disfrute de los medios de gracia, obviamente me lleva directo hacia el Señor. ¿Verdad? No pueden haber buenas obras que me alejen de Dios. Sería contraproducente, ¿no? En la vida de la iglesia muchas veces hay situaciones que parece que nacen del Señor, que parece que Él las promueve, pero lo único que logran es separar a la persona del Señor. Por ejemplo, el poder de la iglesia. Si queremos poner un ejemplo bastante simple. Parece que el Señor le da a propósito a la iglesia la oportunidad de crecer, de tener relevancia, pero inmediatamente eso la aparta del Señor. Y lo hizo con Roma, lo hizo en el Oriente, lo hace con las que se llaman mega iglesias, porque las aparta del Señor. Y aunque parece que es una buena obra, aunque parece que es un buen ministerio, lo que está haciendo es alejar a la gente de Dios. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, esto de los ministerios verdes. No sé si han escuchado de eso. Los ministerios verdes son prácticamente que dentro de la dinámica de la iglesia, de la temática, de los sermones, de todo eso, hablan de la preservación del medio ambiente. ¿Y eso qué? ¿Se fijan? Y parece una buena obra, ¿no? Porque el Señor nos manda a cuidar de la creación. Pero a final de cuentas, y todos los casos que se conocen, todos terminan siendo organizaciones civiles, que comenzaron como iglesia y terminan como cualquier ONG. ¿Y dónde quedó la buena obra? Entonces, fíjense cómo este andar en amor, que dice San Pablo en el versículo 2, tiene un ejemplo. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y vean ustedes cómo esto es evangelio. Y es importantísimo que lo entendamos como evangelio, no como ley. ¿Saben cuál es la diferencia? Porque si lo estoy diciendo como evangelio, pues es lo que estoy diciendo, ¿no? Yo como cristiano, el Señor pone en mi corazón la voluntad de hacerlo. Y miren el ejemplo que tengo. Quiero seguir al Señor. O como dice el himno, sí, yo quiero andar con Cristo, ¿no? Quiero serle un testigo fiel. Ese es un anhelo que yo tengo. Mi atención, mis objetivos cristianos tienen una meta, que es ser imitadores de Jesús. Y eso es evangelio porque se puede. Y yo quiero hacerlo. Y de hecho la palabra de Dios me presenta aquí la posibilidad de lograrlo. Pero vean cómo sería si lo presento como en la inmensa mayoría de los casos, si lo presento como ley. Es que ¿cómo puedes vivir así si Cristo te amó y se entregó a sí mismo? ¿Qué te pasa? ¿Se vean que no es lo mismo? Uno se llama invitación y el otro es coerción.
Es que ¿cómo es posible que lleves una vida de tal o tal o tal si Jesús tanto que hizo por ti? Eso es coerción cristiana. Y fíjense, para que vean, no nada más hace daño, sino que no sirve de nada. Todos los judíos que mataron a Jesús, todos los sacerdotes, todos los musulmanes hoy en día, todos los judíos hoy en día saben eso y no cambia su corazón. Y vaya, no logran nada, debería rectificar quizás, no logran nada, pero sí hace daño. Porque luego yo me doy cuenta que como no la hago, le estoy quedando mal al Señor. Y fíjense que es lo difícil de decir, es que mira, todo lo que hizo Jesús por ti, tú has, no sé, da tu diezmo. O mira todo lo que el Señor te ha dado y no le puedes dar una ofrenda, aunque sea simbólica, lo que sea que se me ocurra, ¿no? Todo esto yo lo puedo decir, lo puedo estar comentando y todo, pero quiero que vean a dónde nos lleva la discusión. ¿De qué se trata todo esto? De lo que hagas o no hagas. Entonces, ¿de quién se trata la vida cristiana? De lo que tú haces, ¿no? No de lo que Dios hace en la vida personal. ¿Se fijan cómo terminamos hablando de lo que yo puedo hacer, de lo que yo debo hacer y no de lo que el Señor hace en mí? Y cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, ahí tenemos el cáliz, ahí tenemos la Biblia. ¿Por qué el altar está al frente? Pues porque se supone que nosotros, como el sacerdocio, tomamos de los bienes del altar, ¿no? Como lo hacían los sacerdotes. Venimos y tomamos de lo que el Señor ofrece allí. El Señor da su cuerpo y su sangre, lo tomamos. El Señor da su palabra, la escuchamos. Esa es la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia, recibir lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero si ustedes se fijan, si yo utilizo esta coerción cristiana, al final de cuentas la vida de la iglesia se trata de lo que ¿qué estás dispuesto a hacer por Dios? No sé si ustedes sepan cuál fue el problema del doctor Lutero y de las escrituras con la misa. ¿Cuál es el problema de la misa? Central. El problema de la misa romana es que es un sacrificio que nosotros ofrecemos como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la misa. El sacerdote toma el cuerpo y la sangre de Cristo y lo ofrece a propósito de Efesios 5:2 como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, para tener contento a Dios. Ese es el problema de la misa. ¿Cuál es el problema de, en este caso, la coerción cristiana a la que estoy diciendo? Es que mira, todo esto ha hecho Dios y tú no haces nada. Que lo que quiero es que tú hagas algo por Dios, ¿sí o no? Lo que quiero es que tú ofrezcas algo a Dios. Y le llamarán misa en el otro lado, y aquí nosotros le llamamos ofrenda, o le llamamos buena conducta, buen testimonio, lo que la gente común le llama santurronería. Al final de cuentas es lo mismo, porque tú vienes a ofrecérselo a Dios. Y yo les pregunto a Dios, ¿para qué quiere todo eso? ¿Se han puesto a pensar en eso? Hay un video, pues está chistoso, de un pastor que tiene, bueno, está como si fuera una mini piscinita, no sé, como de este tamaño, chiquita.
Y está el pastor hablando con un niño como de 10 años más o menos. Y el pastor lo van a bautizar al niño, ¿no? Y el pastor está hablando y todo, y se está tardando, y el niño está tan emocionado que se desespera y se mete solo. El niño se bautiza solo. Y pues da risa, ¿no? Porque todo el mundo se ríe de que el niñito, el pastor, quién sabe qué tanto está diciendo, pues ya de una vez, ¿no? Y el niñito bien feliz sale y dice, lo hice, lo hice. Efectivamente, lo hiciste, no el Señor. ¿Qué diferencia con la misa romana? Yo me imagino el sacerdote debería voltearse y decir, lo hice, pues sí, lo hiciste, felicidades. A ver qué consigues con eso. Y de eso no se trata, ¿verdad? Se trata de hacerlo porque quiero. Se trata de hacerlo porque eso es lo que el Señor enseña y yo lo quiero hacer y se acabó. Ninguna otra razón. Ahora, las exhortaciones a ofrendar, por ejemplo. Las exhortaciones a cambiar el estilo de vida. Las exhortaciones a corregir cierta o tal cosa. Sí tienen su lugar, claro que sí. Pero no para que logres algo. No para conseguir que entregues algo, sino para que no pierdas lo que el Señor ofrece. Y vean el abismo que hay entre una cosa y la otra. Y lo que pasa en términos del Señor, pasa también en la escuela. Hay muchos maestros que ponen trabajos y se los aplican a los alumnos como para que le cumplan. Y yo digo, ¿de qué le sirve al alumno cumplirle al maestro? Pues nada. Porque se supone que lo que el maestro pide es para que al alumno digamos, le haga bien. Y por eso el maestro le dice, oye, no me entregaste esto, no hiciste aquello, etcétera, etcétera. Pero no para quedar bien con él, sino para que el alumno no pierda ese conocimiento. Ese es realmente el objetivo central, podríamos decir, de la educación en términos humanos, y ese es el propósito en este caso de cuando los pastores o cualquier persona exhorta a cierta práctica, a cierta actitud. Si ustedes se fijan en nuestro versículo dominical, que es Deuteronomio 6, luego en el versículo 10 de Deuteronomio 6, ahí el epígrafe dice, exhortaciones a la obediencia. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, viene la exhortación. Cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, etcétera, etcétera. Claro, sí hay llamadas a cambiar la vida, pero no para que nosotros logremos algo, sino para que no perdamos lo que el Señor quiere hacer en nosotros. No sé si ustedes recuerdan que hace 8 días en el sermón vimos el pasaje de San Marcos en donde el Señor manda a sus discípulos, ¿no? Y vean en este primer viaje misionero qué les dice, cómo les manda el Señor a los discípulos, qué les dice que hagan. Dice, vayan y prediquen. Y dice, y si no lo reciben, ¿qué les dice? Pues prácticamente, esa era una práctica antigua, sacúdanse los pies. Es así como en términos modernos, no sé, háganse una limpia de ellos, ¿no? Se limpian y no les queda nada. Y váyanse. ¿Se fijan que el Señor no manda a que estén allí y que hasta que... No. ¿Por qué? Porque eso sería ley y la ley no salva a nadie. Tú vas, predicas y la palabra hace su obra. Punto.
Luego pasa, a veces es difícil que pase esto con los niños, ¿no? Y las mamás casi siempre los traen a fuerzas. Pero poco a poco el Señor va haciendo su obra incluso en el niño, ¿no? Hasta que el niño se queda, ¿no? Porque si no se da la palabra de Dios que cambia el corazón y la voluntad del niño, el día que la mamá no esté, el día que haya una excusa, mira, ¿se fijan que la coerción no sirve de nada? La excusa más mínima, ay, es que no puedo. Porque nunca hubo un cambio en el corazón de la persona. Y cuando hablamos entonces de las buenas obras, solamente Dios las puede obrar a través de nosotros, a través del Evangelio que decimos, va cambiando el corazón del cristiano. Y ninguna autoridad, ahora sí, ese sería otro punto, ninguna autoridad humana tiene el derecho, y me gusta esta expresión que utilizan, de atar nuestra conciencia a algo que no dice la palabra de Dios. No sé qué entiendan por atar nuestra conciencia o amarrar o sujetar nuestra conciencia. Ese sería un segundo punto, ¿no? Ninguna autoridad humana tiene el derecho de atar o amarrar nuestra conciencia si no es la palabra de Dios. Porque fíjense, cuando nosotros hablamos del cristiano que hace buenas obras y todo esto, ¿cómo sabes que es una buena obra? ¿No? O sea, ¿cómo sabes que lo que estás haciendo es bueno? Precisamente porque el Señor cambió el corazón y en ese cambio de corazón hay un cambio de pensamiento. Una pregunta muy sencilla, por ejemplo, ¿cómo sabemos que invitar a alguien a la iglesia es una buena obra? Uno diría, pues sentido común, ¿no? Pero sentido común ¿para quién? Para un cristiano. Dile eso a una persona, oye, digamos la persona de enfrente, oye, invita a tal persona a la iglesia y se va a quedar. ¿Y para qué? No entiendo, simplemente no pasa por acá. Pero yo como cristiano, sí me doy cuenta que una invitación, sí me doy cuenta que una exhortación es una buena obra. Solo el Señor puede cambiar mi conciencia para entender qué es bueno y qué es malo. Nadie más. Solo el Señor puede moldear mi corazón para saber qué es bueno, y qué es malo. ¿Saben por qué? Porque precisamente si no es el Señor, entonces es el corazón humano. Y se los puedo poner en un montón de cosas, ¿eh? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso de atar la conciencia? No sé, por ejemplo, el obligarlos a cantar himnos del culto cristiano exclusivamente. Y les daré razones y les daré motivos, pero ¿eso lo enseña la palabra de Dios? ¿Sí o no? Y la palabra que aquí surge, la palabra que aquí entra, es una que nosotros ya hemos conocido en algún tiempo, que es lo adiáfora. Lo adiáfora es todo lo que la palabra de Dios ni prohíbe ni permite. No, más bien, ni prohíbe ni promueve. Vamos a usar esas dos palabras. Pero como a mí me gusta cierta cosa, pues entonces digo, no, es que así dice la palabra de Dios. Y uno dice, ¿dónde? Por ejemplo, ahorita me estoy acordando el tema de las faldas en las mujeres. Dime en dónde dice que las mujeres deben usar falda. Lo único que dice es que vistan con decoro. Se acabó. Para evitar cierta o cual cosa.
U otro tema, por ejemplo, el maquillaje en las mujeres. Y nos la llevamos. Obviamente casi siempre va en contra de la mujer, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas? Por ejemplo, no sé, la ofrenda que yo les diga, da mínimo tal cantidad cada domingo. ¿Se fijan que yo me puedo inventar reglas de todo lo que se me dé la gana? Y a eso se le llama atar las conciencias. Imponer cosas que la palabra de Dios no ordena. Por ejemplo, eso de la obediencia a las autoridades. Pero es que en la Biblia sí dice, claro que sí dice, pero jurar lealtad, rendir pleitesía, ¿eso dónde dice? O tantas otras cosas de las que podemos nosotros hablar. Por ejemplo, la liturgia, por ejemplo, los himnos de tal o cual año, la versión de la Biblia. Y si ustedes se fijan, si nos ponemos con cada detalle, tal, tenemos todo menos libertad. ¿Sí o no? Por ejemplo, con el vino, con el cigarro, con el maquillaje, ya había dicho, con las tradiciones. Cosas que la palabra de Dios ni promueve ni prohíbe, pero que sí al hombre, a la institución de la iglesia, sí le gusta bastante imponer. Y de esto vamos a hablar dentro de 8 días, porque precisamente San Pablo nos habla de cómo hacer las cosas bien sin tener que recurrir a la, ¿cómo diríamos? A la sujeción, a la esclavitud de la conciencia, sino hacerlo por libertad, porque San Pablo nos lo enseña bien clarito. ¿Por qué no hago esto? Por esto. ¿Por qué debo hacer esto? Por esto. ¿Por qué mejor evitar esto? Por esto. Pero no porque no porque el Señor me diga que no, sino porque por el momento así es mejor. Y hermanos, al final de cuentas, lo que nosotros debemos aprender a propósito de la vida cristiana y de las santificaciones, que se supone que es una vida de libertad, no una vida de esclavitud a la que quizás muchos de nosotros estamos acostumbrados.